Voy a cerrar No, una no estoy ventana. seguro si los compañeros acá, los hermanos, ya te conocen, entonces te pediría tal vez si puedes poner un momentito la cámara para que te puedan ver, Sí, claro. que puedan asociar una voz con un rostro. Sí, dame un segundo, nada más. Ujú. Ok, ahora sí. Aquí, ahí me avisan si me veo. Ajá, ahí te ves perfectamente. Ok. Bueno, buenas tardes, hermanos. Yo creo que ya hemos tenido el placer hace unas semanas con el tema del inicio de la vida. Yo de nuevo por acá, lo que necesiten. A ver un tema muy interesante el día de hoy, muy sonado hoy en día, pero bueno, vamos a aclarar algunas dudas. Entonces, podemos iniciar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, primero que todo, por permitirnos estar aquí el día de hoy, por permitirnos reunirnos en esta búsqueda de la verdad, en esa llamita que nos mueve el corazón muchas veces, para poder encontrar esa búsqueda de la verdad, de lo que realmente es tu doctrina y tu amor. Te pido, Padre Celestial, que el día de hoy seas tú el que hable a través de este servidor, por medio del Espíritu Santo, y que este mensaje que tú quieres entregarle a estos servidores, futuros servidores de la verdad, sea siempre bajo tu nombre, bajo el nombre del Espíritu Santo, y que nos abras el corazón para poder entender lo que nos quieres decir el día de hoy. Te pido, Señor, también por todas las familias aquí reunidas, por las personas que están, por las familias que se están representando aquí, para que siempre sean de bendición y de providencia en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, entonces sean todos bienvenidos a esta nueva clase del curso de Apologética 2. Hoy el compañero Andrés nos va a estar hablando sobre un tema que yo les advertí antes por el chat, que espero tengan todos a mano pañuelos y que hayan cenado ligero, porque el tema de hoy sí se las trae. Yo francamente vi algo similar en la universidad hace un par de semanas y fue solo en dibujos animados, o bueno, más o menos, una animación por ahí. Y aún así verlo en una animación es rudo, es crudo. Entonces, bueno, que sea lo que Dios quiera. Andrés, Sí, sí, el tema es, como les decía, un poquito complicado más por lo que nos dicen hoy en día, la sociedad, digámoslo así, fuera de nuestro credo y fuera de nuestra propia creencia, la sociedad nos arrastra cada vez más a ciertas ideologías, ¿verdad? Es parte de lo que vamos a ver hoy y también en una futura clase. Entonces, sí, nada más ahí, como dice Weiler, vamos a poner un par de imágenes ahí un poco que se recomienda discreción, pero bueno, es parte de la verdad, es parte de lo que también vamos a ver hoy, lo que es una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, ahí, hermanitos, sí les pido que oren por mí y oren por todas las personas que somos activos en este movimiento, entonces lo vamos a ver más adelante. Weiler, vos vas a dar algunos avisos parroquiales antes. avisos parroquiales. Sí, claro. Dame un Ok, momentito. En realidad creo que son las reglas que ya más o menos todos conocemos, pero para que no se me quede nadie por fuera, entonces siempre las vamos a mencionar. Permítame un momentito nada más, que lo tenía cerrado. Bueno, aunque igual a esas alturas creo que ya más o menos todos se las conocen. La primera son las reglas del juego, ¿verdad? Vamos a tener los micrófonos y las cámaras apagadas durante la clase. Esto para hacer un mejor uso del ancho de banda del Internet, en especial consideración por aquellos hermanos que tal vez se unen con el Internet del celular, que sabemos a veces no puede ser, no necesariamente es el mejor. Entonces, para hacer el menor uso posible del Internet y que la señal pueda llegar pues lo mejor posible a todos los lugares. Ya hemos tenido en esta misma clase o curso experiencias donde el Internet a veces nos juega malas pasadas. Entonces, de tratar de exprimirlo lo más que se pueda. Vamos a hacer las preguntas al chat. Hoy no contamos con algún hermano que nos ayude en el chat mientras tanto. Entonces, vamos a irlas anotando en cualquiera de los dos chats, ya sea en el de Teams o el de WhatsApp, el que le resulte más cómodo, para que no se nos olviden y ya al final tal vez Andrés nos pueda colaborar un poco. Recordarles que damos siempre la bienvenida a la sana discusión, pero haciendo énfasis en la palabra sana discusión.
esto no es un foro, pero abrimos el espacio los domingos, aunque la semana pasada a mí se me olvidó y nadie me recordó tampoco. Eh, Andrés, por cierto, creo que ya aquí habrás conocido que normalmente intentamos, porque ya nos hemos brincado 2 domingos, pero intentamos dar un espacio adicional los domingos de 2 horas. Por si algún hermano tiene alguna duda, pregunta, comentario adicional que tal vez hoy no se logre evacuar. Lo Ujú. usual, la regla general es los domingos de 8 a 10 de la mañana, pero quisiera consultarte si te parece bien ese horario o si por alguna razón preferirías mejor pasarlo a alguna otra hora. No, no, me parece bien, la verdad, ya mañana espero estar despierto a esa hora, porque tengo misa a las 10 y tengo que ir a colaborar un poco, pero no hay ningún problema, yo puedo, estar activo en ese par de horas y comentar Ujú. ahí lo que se necesite, sí. Bueno, es que vos vas a misa de 10 entonces. Sí, sí, sí. ¿Ves? Es que otros hermanos a mí me han dicho, no, bueno, es que yo voy a misa de 8. No, Entonces lo hemos tenido que cambiar. yo voy a misa de 10, pero siempre estoy ahí como a las 9 para ayudar Ujú. en todo lo que se necesite ahí en el inicio de la misa, entonces, pero no, no, no hay Claro que problema, sí. ahí voy a estar contestando, claro. Perfecto, entonces. Y normalmente pedimos como requisito haber escuchado el tema previamente para poder participar el domingo, porque no tiene mucho sentido volver a repetir el tema desde cero los domingos. Entonces, sí pedimos pues haber escuchado el tema. En la medida de lo posible, yo intentaré subir el tema hoy, si es que el internet no me juega una mala pasada. Recordarles, ¿verdad? Que el Señor nos llama siempre a ganar almas, no a ganar discusiones y más en temas como el que Andrés nos va a compartir hoy. Em, pero aunque no, el Señor no nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones, eso no significa que tampoco haya que quedarse callados, porque dice la Escritura en Lucas 19:40 que si nosotros nos quedamos callados, las piedras gritarán. Recordarles que si algún hermano tiene la gentileza de hacer alguna donación a esta obra, puede ir a esta dirección, defensacatólica.com/donaciones, y ahí va a encontrar la información que necesita. Nada más que quisiera hacer el énfasis de que donaciones no solo es dinero, créanme que nos pueden donar en muchas otras formas que muchos se lo vamos a agradecer. Y finalmente, esos eran los avisos parroquiales. Entonces, vamos con vos, Andrés. Ok, perfecto, bueno, hermanos, de nuevo, yo creo que entraron varios, entonces voy a volver a encender la cámara. Espero que me recuerden de ese Yo par no. de clases. Bueno, sí, Weiler no estaba en esa clase. Voy a compartir de una vez la presentación. Ahí me avisan si la ven, si se ve. Ujú, ahí se ve. Ok. Nada más tal vez si le haces a lo grande. Sí, listo. Perfecto. Ok, sí, hermanos, de verdad, muy contento de estar aquí el día de hoy. Créanme que esto es únicamente la gracia de Dios, no somos nosotros, ninguno de los servidores que venimos acá. Es únicamente el Espíritu Santo a través de nosotros haciendo su obra de evangelización, ¿verdad? Utilizándonos como instrumentos. Y no, pues contento. Vamos a dar inicio a esta clase. Voy a quitar la cámara. Esta clase tan polémica, ¿verdad? De este tema tan bonito. Sí les digo, esta clase va a ser un poquito más larga que la que hicimos hace 2 semanas sobre el inicio de la vida. Va a ser un poquito más larga. De una vez voy a poner el cronómetro porque si no a mí me dan las 10 de la noche hablando. este, Y es cierto. sí es un poquito más larga. ¿Por qué? Porque es un tema más controversial todavía que el inicio de la vida. Entonces, vamos a dar inicio. Este, Vamos a hablar efectivamente de lo que es el aborto, esta cultura de la muerte, esta ideología que nos han ido metiendo a nosotros, ¿verdad? En especial a los jóvenes, nos han ido teniendo o trayendo esta ideología que no es latina, no es una ideología que se ve aquí en Costa Rica, que no nace aquí, ¿verdad? Y principalmente, y lo vamos a ver más adelante, por intereses económicos. Así como lo escuchan, hermanos, especialmente esta ideología se nos ha ido implantando por intereses económicos, nada que tenga que ver con salud, nada que tenga que ver con empoderamiento, nada que tenga que ver con estas cosas y como les digo, lo vamos a ver más adelante. Para dar inicio vamos a hablar sobre
¿qué pasa con las verdades? Hay una verdad absoluta, hay verdades relativas, mi verdad no puede ser la misma verdad que la de algún hermano. Esto es total y totalmente falso. Existe una sola verdad y es una verdad absoluta. No existen las verdades relativas. ¿Por qué? Porque hablando desde la ciencia, desde la física, desde todas estas áreas del estudio de la ciencia, hay una sola verdad. Y nosotros nos ponemos a estudiar, no sé, la teoría de la relatividad, el descubrimiento de la fuerza gravitacional, todo ese tipo de cosas, hermanos. Hay una sola verdad. Si nosotros tiramos una manzana aquí al piso o allá en China, igual va a caer al piso, ¿verdad? Entonces, la moral, por ejemplo, la moral es relativa según las costumbres. No, la moral sigue siendo absoluta. Asesinar a una persona aquí o asesinar a una persona en las Islas de Mauricio va a ser igual un delito. Así sea alguna justificación, así sea por defensa propia, igual ante una ley divina está mal, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que entender nosotros muy, muy bien. Eh, no es lo mismo que mi verdad sea diferente a la de otra persona. Una cosa es la verdad y otra cosa son las realidades. Mi realidad puede ser muy distinta, por ejemplo, al de una persona, al de la cuenta bancaria de Donald Trump, por ejemplo. Son dos realidades completamente distintas. Y así yo me quiera ver, autover con la cuenta bancaria de Donald Trump, nunca lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque son dos realidades totalmente distintas, ¿verdad? Esto debemos de tenerlo muy, muy claro. Ahora, hay varios puntos para lo que es la cultura de la muerte, ¿verdad? Existe como número uno el aborto, que lo vamos a desarrollar en este tema. Existe la fecundación in vitro, la eutanasia, los anticonceptivos o abortivos y las drogas por el libre. ¿Por qué? Bueno, porque la fecundación in vitro, ¿verdad? Se produce un inicio de la vida desde algo químico en laboratorio y a la hora, bueno, todos conocemos más allá, ¿verdad? Y si no los invito a estudiarlo, hermanos, en lo que es la fecundación in vitro, que se producen muertes de vidas ya fecundadas. Entonces, estamos llamando a una cultura de la muerte. Luego, la eutanasia, eso que nos llama a un hedonismo, así como lo vimos en el curso de apologética, el primer curso, y los invito a repasar la clase si más o menos no lo recuerdan. La eutanasia nos llama a un hedonismo. ¿Por qué? Porque es abandonar mi comodidad por la muerte de una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que es que esa persona está sufriendo, es que está mal y es porque una persona está en coma, tiene que ser conectado a una máquina y realmente no conocemos la misión que Dios le trae a esta persona. Nosotros al querer terminar con la vida de esa persona es terminar con un sufrimiento propio de nosotros. Entonces, esto es lo que nos llama como cultura de la muerte la eutanasia. Los anticonceptivos o abortivos, ¿verdad? Son completamente, esto también lo vimos en un tema, creo que fue el del matrimonio, son completamente externos, o son completamente, ¿cómo decirles? Invasivos en el cuerpo de la mujer y también muchas veces del hombre. Entonces, es algo que no nos llama a cuidar el templo y la naturaleza de Dios. Y abortivos existen, muchos anticonceptivos que llegan incluso a ser abortivos, como la píldora del día después, que hasta el día de hoy se nos vende como un anticonceptivo no abortivo, pero si lo estudiamos más allá del marketing, ¿verdad? Que se le da, estudiando la composición química de esa píldora, nos dice que sí es su abortivo. ¿Por qué? Porque evita la implantación, eso lo vimos en la clase pasada, evita la implantación del óvulo en el vientre materno y eso es un aborto como un primer aborto, por decirlo así. No se nota, no hay mayores daños físicos en el cuerpo de la mujer, pero sigue siendo un aborto, sigue siendo una muerte. Y drogas por la libre, ¿verdad? Bueno, ya todos conocemos, es una cultura que nos llama a legalizar la marihuana, nos llama a legalizar, ¿por qué? Porque ya es algo que se hace comúnmente y es mejor legalizarlo y no. Y es algo también de lo que vamos a ver en esta clase. Primero vamos a ver, bueno, qué es el aborto según la Real Academia Española. Bueno, como lo vemos aquí en la diapositiva, dice que el aborto es interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. ¿Qué hay aquí malo? ¿Verdad? Aquí hay una palabra así, que bueno, los invito a abrir el micrófono si quieren hacerse partícipes de la clase, que alguien me diga cuál es la palabra que está mal aquí, de este concepto. Correcto, correcto, hermano, interrumpir. ¿Por qué? Porque igual, según la Real Academia Española, interrupción significa cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Acción de interrumpir o interrumpirse para una futura reanudación.
Esto significa que yo les diga, bueno, hermanos, vamos a interrumpir la clase porque me dio mucha hambre, voy a ir a la cocina, voy a ir a comer y en 15 minutos la reanudamos. ¿Por qué? Porque es una interrupción. Pero un aborto no es una interrupción, es una terminación de una vida, es la conclusión de un proceso. No estamos hablando de una interrupción. Con esto no quiero decir que la Real Academia Española esté equivocada o demás, sino que esto ha llevado a una mala interpretación de lo que realmente es el aborto. Ahora igual, con la Real Academia Española vemos la definición de feto, que esto es muy importante, hermanitos, y quiero que lo anoten por ahí, lo tengan en su cabeza para todo el resto de la clase. ¿Qué es un feto? Bueno, dice que es un embrión de los mamíferos placentarios y marsupiales desde que se implanta en el útero hasta el momento del parto. Ok, estamos hablando que el feto es a partir de la implantación en el útero hasta el momento del parto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas ideologías nos han dicho, es que es un feto, no es un humano, y están más alejados de la realidad, y lo vamos a ver a continuación. Según el libro de embriología clínica de la doctora Kate L. Moore, que lo vimos también en la clase pasada, esta doctora increíble en todo lo que significa a obstetricia, todo lo que nos referimos a obstetricia, perdón, nos habla de las etapas del desarrollo humano. ¿Cuáles son? Fecundación, etapa preembrionaria, etapa embrionaria y etapa fetal. Se le puede llamar comúnmente etapa fetal desde el momento de la implantación hasta el momento del parto, pero hay estas subetapas, por decirlo así, que es el momento de la fecundación, que es una etapa del desarrollo, ¿verdad? En este momento muchos nos dicen, es que es un conjunto de células. Y sí, por supuesto, es un conjunto de células. Si vos te arrancas un cabello de la cabeza y lo analizas, es un conjunto de células. Absolutamente todo nuestro cuerpo es un conjunto de células. Entonces, está la fecundación, la etapa preembrionaria, la etapa embrionaria y la etapa fetal. Podemos, y después de eso, por supuesto, vamos a ver la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez y el ciclo normal de la vida. Podemos definir entonces que el embrión es solo una etapa del desarrollo humano, que en las semanas posteriores, ¿verdad? Va a evolucionar hasta llegar a ser un niño, un adolescente y un anciano y posteriormente morir. Entonces, ahí podemos ver cómo todo nuestro desarrollo humano está completamente definido por la ciencia. Por supuesto, también vamos a hablar de conceptos religiosos, de conceptos bíblicos en esta presentación, pero es muy importante, y yo les decía, hermanos, en la clase pasada, que es muy importante tener en cuenta aquella encíclica famosísima de Juan Pablo II, a ver si alguien se la sabe. Una encíclica que nos habla de ambas cosas, de la ciencia, que nos habla también de la religión, cómo debemos unirlo, a ver si alguien se la sabe ahí para un chocolate virtual. A ver, ¿quién se la sabe? Esa encíclica buenísima, por cierto, se las recomiendo montones leerla. Es un poquito larga, pero muy, muy buena. Se llama Fides et Ratio. Es esa encíclica que Juan Pablo II nos invita a hacer unión de la razón y de la fe. No podemos tener una fe sin razón ni usar la razón sin fe. Por supuesto que al hablar de razón nos hablan de la ciencia. Y es que Juan Pablo II hablaba íntimamente en esta encíclica de querer tener una amistad con la ciencia, no una enemistad, poder explicar desde la ciencia fenómenos de la religión, fenómenos desde nuestra creencia, como lo han hecho, por ejemplo, con el sudario de Turín, que ya nosotros lo analizamos, como lo han hecho con la resurrección, como lo han hecho con la etapa histórica de Jesús, ¿verdad? Y así a la vez unirlo no debería ser así, hermanos, y deberíamos de tener nuestra fe simplemente por el amor, pero para poder reafirmar nuestra fe también es necesario muchas veces estas partes, y no lo podemos negar, porque muchas veces hay hermanitos que se ciegan, por decirlo así, y llegan a un fanatismo incluso por no querer ver más allá de lo que nos dice la Biblia, por no querer ver más allá de lo que nos dice un sacerdote, por ejemplo. Y es nuestro deber poder educarnos en todo esto y a la vez llevar y evangelizar sobre esto. Entonces, vamos a hacer una unión en amor y totalmente relacionada en ambos términos. Hay dos tipos de aborto. Están los abortos naturales y los abortos provocados. Los abortos naturales es un aborto sin desearlo, ¿verdad? Es un aborto que se da por enfermedades, por producto de la genética de ambos padres, por enfermedades congénitas del bebé ya desarrollado muchas veces. Y aquí, hermanos, les doy un pequeño testimonio en mi familia. Mi hermana en sí, ella hace unos años, hace 4 años para ser específico, gracias a Dios quedó embarazada. A los 3 meses tuvo una pérdida natural. ¿Por qué? Porque el bebé traía un mal congénito. El bebé traía un problema
ya de su propia salud, donde el cuerpo de él se empezó a desarrollar muchísimo más rápido que su corazón o sus órganos. Su corazón se sobrecargó y le dio un paro cardíaco y el bebé falleció con los 3 meses de estar en el vientre materno. Eso es un aborto natural, es algo que no es deseado, por supuesto, eso fue un gran golpe para la familia, para la oración, nos reafirmó nuestra fe, nos reafirmó a estar tanto al lado de Dios, pero jamás fue un aborto provocado ni deseado. Y esto se los digo porque es algo que es muy común en las familias, es algo que pasa más de lo que nosotros pensamos, y es cuando tachamos muchas veces a estas personas y en vez de darles un apoyo cuando ni siquiera fue culpa de ellas, ¿verdad? O culpa de ellos. Entonces, está este primero que es el aborto natural. Luego vemos el aborto, abortos deliberadamente provocados, ¿verdad? Que ya este es el tema propiamente que queremos abarcar. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, necesario para salvar. Existen 2 puntos en los cuales se puede dar un aborto provocado, de los cuales uno de ellos es, y ahí Weiler me corregirá como futuro teólogo, pero es, por decirlo así, es un tema complicado, pero no es rechazado por la iglesia. ¿Por qué? Porque llega a ser algo necesario para salvar la vida de la mujer, para salvar la vida de la madre, ¿verdad? Y esto se lleva con oración, se lleva con trabajo, se lleva con discernimiento espiritual, se lleva con muchísimas cosas, pero muchas veces hay mujeres que, bueno, que el primer punto es necesario para salvar la vida de la madre, que se llama embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando el bebé no baja completamente el vientre, el óvulo no baja completamente el vientre de la madre y se empieza a desarrollar en las trompas de falopio. El bebé puede estar empezándose a desarrollar completa y enteramente sano, puede estarse empezando a desarrollar con todas las de la ley, puede estarse empezando a desarrollar con todo lo bueno que provoca un embarazo, pero hay un pequeño punto, está desarrollándose en las trompas de falopio. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede provocar un desgarre completo en el vientre de la mujer y puede provocar su fallecimiento. Este es el único, hermanos, el único caso que no lleva a excomulgación de la iglesia, no lleva a un rechazo a nivel de comunión, por decirlo así, que significa la excomunión, por parte de la iglesia y, pero como les decía, hermanos, se da por medio de un discernimiento espiritual, ¿verdad? Se da por un medio de un montón de cosas y a nivel de salud es totalmente necesario para que la mujer no muera. Y a la vez el bebé es imposible que se pueda desarrollar después de las 5 o 6 semanas en ese estado en las trompas de falopio. Entonces, como les decía. Ahora, existe el segundo punto que es el aborto deseado para asesinar un bebé por razones sociales, económicas, presión social, familiar, ¿verdad? Que es el que vamos a ir abarcando durante este tema. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Cuáles son esos argumentos a favor del aborto? ¿Cuáles son esas cosas que nos dice la sociedad, que nos dicen las ideologías que están a favor del aborto? El por qué existe esta razón tan inhumana para estar a favor del aborto. Lo vamos a ver a continuación. Existen 5 puntos que vamos a abarcar, y esto es ya el inicio de la charla en sí, de la prédica en sí, que vamos a ir analizando durante toda la presentación. Esos 5 puntos son: la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, como primer punto. Segundo punto, no es un ser humano completo. Como tercer punto, el aborto es una búsqueda de la salud para la mujer. Y como cuarto punto, aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a ver por qué esto es totalmente falso. Sus 3 pautas, legal, seguro y gratuito, es totalmente falso. Y como último punto, el aborto se da en todo el mundo y por eso debemos legalizarlo, porque es algo que se da, porque es algo que pasa, y por eso les decía, hermanos, que esto es relacionado con las drogas. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, es que la marihuana todo el mundo la fuma, es que la marihuana usted va ahí y ya es un descaro, debemos legalizarla para que no haya delincuencia. No, hermanos, esto es un desarrollo completamente ordenado. Debemos tener lo que es el orden. Las verdades relativas no existen, hermanos. Y es lo que debemos de tener muy en cuenta, ser radicales en eso. Ser radicales, ser cristianos, ser católicos radicales. Y vemos una frase de una entrevista que le realizaron al Papa Francisco, una entrevista muy curiosa, un periodista español controversial completamente, que quería llevar al Papa a una respuesta polémica, preguntándole que, que si él estaba de acuerdo con un aborto de una mujer que haya sido violada, le decía en la entrevista. Y el Papa, bueno, en su increíble sabiduría y discernimiento espiritual, unión completa con el Espíritu Santo, le respondió esto. Él le dijo al Papa: yo entiendo su desesperación, yo entiendo la desesperación de esta mujer,
pero es lícito eliminar una vida humana para solucionar un problema. Y hermanos, ¿ustedes qué creen? El periodista se quedó, pero sin palabras completamente. Entonces vamos a ir viendo estas razones por las cuales la gente quiere estar a favor del aborto. Aquí podemos ver el quinto mandamiento que nos dice, por supuesto, todos lo conocemos, no matarás. Y es que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2258, nos dice, la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin, solo Dios es el Señor de la vida desde el comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Hermanos, y aquí es una cachetada completa, y perdón la expresión, pero es una cachetada completa a todas estas empresas que, como lo vamos a ver más adelante, lucran con el aborto, lucran con el sufrimiento de las personas, lucran aprovechándose de la desesperación de las mujeres, así como lo decía el Papa Francisco, en problemas sociales, económicos y demás. En 1 Corintios 4:1 vemos esta cita tan hermosa, ¿verdad? Que dice, por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita es hermosa, hermanos. ¿Por qué? Porque nos habla completamente de que nosotros no tenemos nada en este mundo. No tenemos absolutamente nada, nada nos pertenece, ni la casa donde estamos, ni el dispositivo con que estamos viendo esta clase, ni el carro que tenemos, por obra y gracia de Dios, nada, 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 nada de lo que tenemos, hermanos, material ni espiritual nos pertenece. Todo es absolutamente por gracias de Dios. Y nosotros somos únicamente administradores de todo esto. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué digo esta cita bíblica? Bueno, hermanos, porque esa vida que está en el vientre no es de nosotros, le pertenece a Dios. Es más, no le pertenece ni al bebé que está ahí, eso le pertenece a Dios. ¿Y quién somos nosotros para poder decidir sobre ese niño, para poder decidir sobre esa vida y acabar con él? Entonces, por eso les pongo esta cita bíblica, porque es realmente hermosa y nos habla de cómo nosotros somos administradores de todas esas gracias que Dios nos da. Entonces, vamos a ver el primer punto. La mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, hermanos. Esta es la mentira más grande con la que nos han vendido a nosotros la ideología del aborto. La mujer tiene derecho porque es su propio cuerpo y ella decide cuándo ser madre y ella quiere todo esto. Y perdón, hermanos, que sea tan tajante, pero es que a mí realmente este tema me apasiona, realmente defender esto a mí me cala en los huesos, pero es que si no quieres ser madre, no debes decidir antes de ser madre. Y vamos a hablar también del tema de la violación, que es un tema también que se debe abarcar y es realmente más fácil de lo que pensamos poder defenderlo y poder explicarlo. Pero bueno, como primer punto, la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Esto es, como les decía, totalmente falso. Bueno, ¿por qué? Porque como punto número punto número uno, el ADN de ese niño que está ahí o de esa niña es único e irrepetible. Biológicamente está comprobado que el no nato es un ser humano y lo veíamos anteriormente en la clase con los 46 cromosomas, no sé si recuerdan eso, pero cuando está presente esos 46 cromosomas ya existe un ser humano. ¿Y cuándo se dan esos 46 cromosomas? En el momento de la singamia, que es cuando se da la fecundación. Entonces, lo tenemos comprobado completamente. Como punto número 2, para terminar el punto número 1, ese ADN es único y irrepetible. Si ustedes van y le toman el ADN a ese niño en el vientre, le toman el ADN al de la mamá, el del papá, no existe un ADN igual, ni siquiera siendo gemelos. No existe un ADN igual al de todos nosotros, hermanos. Es completamente diferente al de todos. Es único e irrepetible. Ahora, como punto número 2, un ritmo cardíaco distinto al de su madre, ¿verdad? Puede poseer, y de hecho posee, un ritmo cardíaco completamente distinto. ¿Por qué? Porque tiene un corazón y se da a partir, si no me equivoco, de la semana 11 o 12 se empieza a desarrollar. Y de hecho es el primero de los órganos que se empieza a desarrollar, el corazón. Entonces vamos a tener un ritmo cardíaco completamente distinto al de la madre, ¿verdad? Y obviamente también al del padre. Como punto número 3, genera órganos propios. ¿Cómo? El bebé puede generar órganos propios, nos dirían por ahí, ¿verdad? Algunos grupos activistas de esta cultura. Bueno, sí, genera órganos propios. Y la ciencia moderna ha descubierto hoy en día, hermanos, y esto yo lo descubrí hace poco realmente, la ciencia moderna ha descubierto que en el paquete de ADN de cuando se da esa fecundación, el niño o la niña ya trae previsto crear un órgano extra propio.
que es para el uso de él, y justamente es la placenta. Antes se creía que la mujer, el cuerpo de la mujer era la que generaba la placenta, y no, hermanos, lo trae propiamente el paquete de ADN de ese niño que está en gestación, el desarrollar esa placenta. Entonces, ya se genera, y como les decía también, uno de los primeros órganos que se va a generar es el corazón. Entonces, vean ustedes, ya incluso la ciencia más moderna ha descubierto esto, y la ciencia también, ahí como comentario McDonald's del momento ahí que nos patrocinen al ministerio, este, también el bebé desarrolla, ¿verdad? Y antes se creía que esto también no era cierto, ¿verdad? Este, el corazón en los primeros días, ¿verdad? Pero hay un punto muy interesante y es que se creía, bueno, una de las cosas de la cultura, de esta cultura, es que se cree que empieza a ser humano, o dicen eso, empieza a ser humano hasta que se desarrolle la médula espinal, ¿verdad? O que se desarrollan los nervios y todo esto, ¿verdad? Que lo vamos igual a desarrollar un poquito más adelante. Y como cuarto punto, el ser humano tiene 46 cromosomas, y eso es lo que les comentaba en la clase del inicio de la vida. El ser humano ya a partir de que tenga los 46 cromosomas empieza en su desarrollo completo y únicamente humano. ¿Y cuándo se da la presencia de estos 46 cromosomas? En el momento del inicio de la vida, en la fecundación, en la singamia. La ciencia moderna ha descubierto que al unirse el espermatozoide y el óvulo se fusiona el núcleo femenino y el masculino, como les decía, este proceso se llama singamia, y aparece un nuevo ser con un ADN único y diferente al de la madre y al del padre con 46 cromosomas. Como les decía, hay un par de excepciones, ¿verdad? En el caso de las personas con síndrome de Down y en el caso también de una parálisis en el tronco inferior, ¿verdad? Por la ausencia o por la ausencia de un cromosoma o porque haya un cromosoma extra, ¿verdad? Estas son dos excepciones que completamente todos conocemos y es algo que debemos de tener muy en cuenta a la hora de crear esta discusión. Es curioso que hoy en día, teniendo un criterio tan avanzado, hermanos, como nuestra misma huella digital, ¿verdad? Decidamos voluntariamente enceguecer nuestros alcances. ¿Cuáles han sido estos alcances, hermanos? Que contenemos una ciencia increíblemente moderna. Y como les decía, otro dato McDonald's ahí del momento es que ya en Alemania se están haciendo pruebas genéticas a bebés o personas o mujeres, ¿verdad? Mujeres en este caso que estén embarazadas con 2, 3, incluso 4 semanas de embarazo, ¿verdad? Que a la cuarta o quinta o sexta semana es cuando ya se están dando cuenta las mujeres, bueno, cuando ya se empiezan a dar cuenta con la ausencia de la menstruación y demás, que están embarazadas, hasta la cuarta o quinta semana se empiezan a dar cuenta, pero ya se están haciendo pruebas incluso desde la semana 2 y 3 para poder encontrar el sexo del niño, ¿verdad? Y eso aquí en Costa Rica creo que se hace a partir del tercer mes con una prueba de sangre, pero ya en Alemania se están haciendo estas pruebas. ¿Y cómo pretendemos enceguecer nosotros el avance de la ciencia diciendo que no es un ser humano? ¿Verdad? Eso es completamente inaceptable. ¿La mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Sí, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Que el no nato no es parte del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Y era lo que estábamos viendo anteriormente. Vamos a pasar la diapositiva. Aquí podemos ver una imagen del cardenal Francis Arraiz, ahí me disculpan mi pronunciación, que dice, decir estoy en contra del aborto, pero debemos respetar la libertad de la elección de los demás, es como decir estoy en contra de que asesinen congresistas, pero si alguien quiere hacerlo, tenemos que respetar su decisión, ¿verdad? Esta sabiduría tan grande que tiene este cardenal. ¿Cómo vamos a decir eso? Bueno, yo estoy en contra de que maten, pero si es su decisión puede hacerlo. La verdad es que es allá él. No, ¿verdad? Y esto es completamente inaceptable. Ahora vemos este médico que era genetista, de verdad, él creó grandes avances, ¿verdad? El doctor, yo, igual me disculpan ahí mi pronunciación, ¿verdad? Pero Jerome Leune, si alguien, Leuyen, algo así, si alguien tiene una mejor pronunciación ahí me corrige. Pero este doctor, yo he leído mucho sobre este doctor, ¿verdad? Era un genetista muy famoso, él descubrió la causa del síndrome de Down, ¿verdad? Justamente la causa, ¿verdad? Así en grandes rasgos es la presencia de un cromosoma más en el paquete de ADN, ¿verdad? Descubrió todos los alcances genéticos que puede llegar a tener una persona con síndrome de Down, que hermanos, si pueden por ahí estudian, es increíble. Yo personalmente tengo una prima que tiene síndrome de Down y es increíble todos los alcances, incluso muchísimo más a nivel de coeficiente intelectual de los de nosotros, hermanos. Imagínense, tiene un cromosoma más, ¿verdad? Y él descubrió esta causa y él decía,
matar a un niño por nacer enfermo es un asesinato y además abre las puertas a la liberación total del crimen del aborto. Y él murió en 1994, cuando esto apenas estaba destapando, hermanos. Nació en el 26 y murió en el 94. Entonces, vean como ya incluso hay personas que a través de la ciencia, él era católico, Dios habla a través de ellos. ¿Por qué? Porque ya estaba, por decirlo así, estaba profetizando lo que iba a pasar más adelante, lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿verdad? Este doctor Bernard Nathanson, también he leído mucho sobre él, escribió en 1995 esto que vemos acá, que dice: como científico no creo, yo sé. O sea, él no estaba diciendo yo creo, no, no, yo sé y afirmo y conozco que la vida humana comienza en la concepción. Esto lo escribió en el 92. Con la tecnología de ese momento, ustedes saben que la tecnología es un avance exponencial completamente, no tenemos jamás la misma tecnología que había en el 92 y ahora la tenemos muchísimo más avanzada. Este doctor, Bernard Nathanson, él escribió esto en 1992 y entendía completamente lo que era el inicio de la vida. Y eso los comentaba en la clase pasada, hermanos, con los descubrimientos del doctor Ricardo Cruz Coke, el chileno que ya falleció. Él, como les comentaba, lo voy a reiterar por si algún hermano no ha podido ver la clase o no estuvo ese día. El doctor Ricardo Cruz Coke descubrió, en su homenaje al cincuentenario de la revista de los fundamentos genéticos del comienzo de la vida, según el doctor Ricardo Cruz Coke, que la fecundación se da durante las primeras 24 horas después del coito. Se da el coito, se da la relación sexual y empieza la fecundación. Comienza. Durante esas 24 horas se da la unión del espermatozoide con el óvulo. Y esto se le llama singamia. Y es a partir de este momento donde se encuentran ya presentes los 46 cromosomas en este conjunto de células. En este conjunto de células, quien quiera llamarlo por ese nombre y quiere desacreditar este atributo humano a ese, entre comillas, conjunto de células, está completamente alejado de la realidad y de la ciencia. Podemos decir que es una persona completamente alejada de la ciencia, no conoce de lo que está hablando. Y ya nosotros, después de la clase pasada, podemos fundamentar y tenemos fundamentos científicos, genéticos, de bioética, de sociología, de historia y de área de la medicina, de la obstetricia, hermanos. Y con solo esa clase, les puedo asegurar que ustedes pueden defender completamente el inicio de la vida con todas estas áreas de la ciencia, porque las involucran. Y cuando nosotros nos vienen y nos dicen es que no es un ser humano, no nos están defendiendo con ningún argumento. Y aquí incluso, bueno, no sé si lo han visto, pero en las diapositivas abajo yo les pongo el link de donde yo saqué todos estos argumentos. Entonces, ya podemos nosotros definir con solo esa clase dónde es el inicio de la vida. Acá vemos en el Evangelio de San Lucas 1, del 39 al 48, y dice así, lo voy a leer. Por entonces María tomó su decisión y fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú de haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y podemos ver en este evangelio de el maravilloso San Lucas, ¿verdad? Que escribía este evangelio, es uno de mis favoritos a nivel de entendimiento, porque es uno de los evangelios más coloquiales, por decirlo así, para poder entender bien lo que es el evangelio. Nos explica que María, apenas vino el ángel y la saludó, ella tomó rumbo, empezó a servir y se fue sin demora a Judá, a donde ya su prima Isabel, con una avanzada edad, tenía ya 6 meses de embarazo y el niño saltó en su vientre de alegría. ¿Por qué? Porque lo que más adelante iba a ser San Juan, bueno, lo que ya era San Juan el Bautista, había y sabía quién estaba al frente de ella. Con tan solo la concepción, no sabemos, bueno, hay historia de cuántos días pudieron haber pasado en ese trayecto, pero apenas María podía tener un par de meses de embarazo y ya el niño sabía que ahí estaba el Salvador. También podemos escuchar otra por ahí cita bíblica famosísima, ¿verdad? Y ahí se las dejo para que busquen quién es y lean sobre este maravilloso escritor, donde habla de que incluso antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y los invito, porque yo sé que todos deben de saber quién es, pero los invito a encontrarla, hermanos. Y es también otra cita maravillosa, donde nos habla que el Señor, nuestro Dios, ya nos conoce, incluso de habernos creado, incluso de habernos tenido ya en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Entonces,
No podemos negar ante la religión que ya el Señor nos conoce y nos trae para una misión en específico. Ahí si me da chance al final de la clase les voy a contar una historia, un testimonio bastante bonito que me contaron por ahí sobre este tema de las misiones, sobre este tema de por qué todos tenemos una misión específica. Ahora, el ser humano es un ser humano adentro o fuera del vientre. Hermanos, esto es, vean esta imagen de esta criatura tan linda, de este bebé tan hermoso. Véanlo dentro del vientre a través de un ultrasonido y véanlo afuera, es exactamente el mismo, es igual. ¿Qué pasa? Y por ahí he escuchado una frase de que si los vientres maternos fueran de cristal nadie abortaría. ¿Por qué? Porque es una increíble ternura lo que nosotros podemos ver con el inicio de la vida. ¿En dónde más puro se puede reflejar Dios que en los niños recién nacidos, hermanos? Es algo increíblemente hermoso. Vamos con el punto número 2, y es que no es un ser humano completo, nos dicen muchas veces por ahí. Ahí están la fuente, ¿verdad? El doctor Ricardo Cruzcow, lo que les hablaba anteriormente, y es que genéticamente desde el momento de la fecundación se aporta al nuevo individuo, y perdón hermanos que haga tanta reiteración en esto, que reitere tanto este argumento, pero es que este argumento bota todo inicio del aborto, todo pensamiento, todo fundamento que esté a favor del aborto. Y es que genéticamente, desde el momento de la fecundación, se aporta al nuevo individuo todo el material genético, es lo que hemos venido analizando. Necesario para hacerlo, el padre aporta el 50% de él y la madre aporta el otro 50%. Por lo tanto, desde ese momento es realmente un ser humano completo, ya que no pueden hacer de allí nada más que no sea un ser humano. Entonces, digámosle a las personas, a los hermanos, que apoyan el aborto y que dicen, bueno, es que no es un ser humano. Bueno, entonces dígame usted, en ese desarrollo, ¿qué va a salir de ahí? No va a salir una cabra, no va a salir un perrito, no va a salir un gato, va a salir un ser humano completo, porque su genética así lo dice, y la biología no se equivoca, y la naturaleza creada por Dios, hermanos, no se equivoca, y de ahí va a salir un ser humano. En unos años, ese ser humano va a estar completamente desarrollado. En unos meses, en unos días, ya ese ser humano va a estar completamente desarrollado. Y es que los criterios pro abortistas, ¿verdad? Pretenden que esto no se concrete hasta que el óvulo fecundado se fija en el útero, y otros sostienen que depende del desarrollo cerebral con criterios que abarcan diferentes meses de gestación, ¿verdad? Y es que, hermanos, un ser humano tarda años en estar completamente desarrollado, psíquica y psicológicamente. Los seres humanos duran muchísimo en estar completamente desarrollados, ya que nace tan desvalido, ¿verdad? El ser humano, que no puede ni ponerse en pie por sí mismo. Entonces, ¿cómo pueden decir que no es un ser humano completo, que es completamente dependiente de la madre, si ese bebé es más independiente estando en el vientre? Y pensémoslo así, ese bebé es más independiente estando ahí en el vientre que fuera del vientre. ¿Por qué? Porque ahí dentro del vientre él, lo único que hay que cuidarse es de tomar las vitaminas y de que y de no golpearse y de otros cuidados, hermanos, que ahorita ignoro, que primero Dios y a futuro lo vaya a experimentar. Pero ese ser humano completamente ahí dentro de ese vientre es más independiente. ¿Por qué? Porque cuando nace necesita que le den de comer, que lo cambien, que le hagan esto, que le hagan lo otro, que llevarlo al doctor, que cortarle las uñas, que esto, que lo otro, porque no lo puede hacer independientemente. Entonces, ese ser humano es todavía más independiente dentro del vientre materno que fuera de él. Y es que bajo este enfoque, lo siguiente sería el derecho a matar bebés. En los primeros meses o años de nacido, ese argumento sería la falta del desarrollo. Bueno, es que ese bebé no está completamente desarrollado, podemos matarlo. Y así, hermanos, justamente es de todo lo que nos habla el Apocalipsis, hermanos, de todas estas culturas, de todos estos que a mí la verdad se me pone la piel de gallina de pensar que esto en algún momento va a llegar a pasar. Y es que, como les decía, el desarrollo humano no se complementa en los hombres, llega incluso hasta los 23 años. En las mujeres es un poquito antes, pero aún así no se termina de desarrollar. ¿Por qué? Porque después de eso la piel va a seguirse arrugando, después de eso la nariz y las orejas van a seguir creciendo. No es un desarrollo completo, nunca llegamos a un desarrollo completamente perfecto, por decirlo así. Andrés, Dígame, don Weiler. disculpa que te interrumpa, es que era para aportarte algo. De hecho, supe del caso de una propuesta y espero que no haya pasado de propuesta. No recuerdo en qué país afirmaban o querían defender el hecho de poder asesinar al bebé inclusive pocas horas después de nacido, porque no hay diferencia entre hacerlo antes o después del alumbramiento.
Sí, correcto, correcto. Esto, hermano, si no me equivoco, y muchas gracias, Waller, por el aporte, fue en Estados Unidos con la reciente elección, bueno, reciente, de ya unos meses, del actual presidente Joe Biden, ¿verdad? Esto lo proponía más que todo su vicepresidenta Kamala Harris, donde ella decía que no hay una diferencia, que lo único que hay es una diferencia matemática entre el segundo uno, donde no ha nacido el bebé, y el segundo dos, donde ya nació. Entonces, que por desarrollos psicológicos, problemas psicológicos, económicos, se podía aprobar este desarrollo y estuvo en debate. Les mentiría si les digo que ya se aprobó o no. Bueno, sé que no se ha aprobado, pero no sé si aún sigue en debate, pero sí es algo que se llegó a plantear en en las leyes de Estados Unidos con la reciente elección de ese presidente. Entonces ahí, hermanitos, excelente aporte, Wiley. Esto es algo que realmente a mí, como les decía, se me pone la piel de gallina en solo escucharlo. Eh, Como tercer punto, hermanos, el aborto es la búsqueda de la salud para la mujer. Ay, es que si yo tengo el bebé voy a caer en depresión, es que los problemas económicos, es que, perdón, estamos hablando meramente de la salud, es que la salud mental es tan importante, es que yo voy a quedar más gorda, es que todo eso. Vean, hermanos, esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque existe el síndrome post-aborto. ¿Qué es esto? Bueno, el síndrome post-aborto es que provoca todo lo que vemos aquí, ansiedad, depresión, inclinación al suicidio. Y esto se los estoy hablando con una estadística que realizó una revista francesa, donde habla, y perdón que no se los pusiera aquí al final, ahorita la busco porque aquí tengo los links y se los voy a decir, pero no la anoté y mira, no me fijé. Pero bueno, se llama Infobae, ¿verdad? Y lo pueden buscar en Google, Infobae, un llamado a los 40 años del aborto en Francia. Habla de que el 83% de las mujeres que abortaron expresan que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir, provocando ansiedad, depresión e inclinación al suicidio. Y de ese 83% donde las mujeres aseguraron esto, un 42% llegaron a la inclinación al suicidio. Y de ese 42%, perdón que les diga tantos números, de ese 42%, la mitad de ellas lograron concluir ese suicidio. Entonces vean nada más ustedes donde ya hay estudios justamente de esto. Y es que el síndrome posaborto, hermanos, este síndrome es tan conocido para la psicología y la psiquiatría, es tan común como para aquellos que lo silencian y pretenden pasar el aborto como si fuera una práctica inocua. Hermanos, las personas que promueven el aborto no son los, los, los colectivos que vemos aquí el 8 de marzo, no son los colectivos que se ven en Argentina, no, hermanos, los que promueven el aborto, esto viene desde los años 40 y ahorita más adelante lo vamos a ver. Porque en una búsqueda, y justamente lo decía así su fundadora, en una búsqueda de una segregación de los menos aptos. Y así justamente lo decían. Así inició el aborto. Después se dieron cuenta y en esta gran clínica abortista como es la International Planned Parenthood Federation, justamente ellos han promovido, y aquí en Costa Rica, y así hermanos, aquí tengo también el dato y más adelante lo vamos a ver, han promovido aquí en Costa Rica más de 8 millones de dólares, han metido para que una institución, no recuerdo el nombre, ya ahorita les digo, de aquí de Costa Rica promueva el aborto. Entonces, esto no es un empoderamiento, esto no es una búsqueda para la salud de la mujer, esto no es nada, y vamos a ver los datos más adelante, no es nada más que una búsqueda de un lucro sobre la vida humana. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver unos datos estadísticos que ahí se los dejo mientras les voy contando, que en Uruguay, tras la legalización del aborto, que es un país, podemos decir, demográficamente similar en población a Costa Rica, tras la legalización del aborto en el 2012, la mortalidad materna ha incrementado. Esto quiere decir que las mujeres embarazadas han muerto más desde que se legalizó el aborto que antes de ser legalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que esta famosa búsqueda de la salud de la mujer, muchas mujeres dicen, es que morimos muchas en clínicas clandestinas, por supuesto, y esto es completamente entendible, pero no por eso debemos legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque incluso en hospitales completamente certificados para la práctica del aborto han muerto más mujeres desde que se legalizó que antes de ser legalizado. Y esto lo tengo también los datos, lo pueden buscar en el Ministerio de Salud de Uruguay. Ahí está en la página de internet, esto yo lo saqué completamente personal. Y también la legalización del aborto ha incrementado en un 36% la tasa de abortos. Y lo vamos a ver así, en el 2013, un año después de haberse legalizado el aborto, aumentaron
bueno, se dieron en 2013 7.171 abortos, 7.000 abortos. Después, en el 2014, un año después, 8.500 abortos. Son 8.537, pero les estoy diciendo números redondeados. En 2015 hubieron 9.362 abortos. Y un año después, en el 2016, 9.719. Entonces es mentira que por legalizar el aborto se hace una práctica menos común. Al contrario, se vuelve una práctica más común y se aumenta en un 36% la tasa de mortalidad materna. Vean ustedes, hermanos. Ahora, los trastornos cognitivos posaborto. Aquí los vemos y ahí igual los pueden ir leyendo mientras yo les voy contando que en Gran Bretaña, donde el aborto desde su legalización en 1969 inició, ojo, ese año inició a partir de su legalización con 49.829 abortos. Y al día de hoy, ojo hermanos, al día de hoy se practican más de 190.000 abortos. Esto quiere decir que aumentó en un 382% la tasa de abortos. Y en España, donde en 1987, un año después, se aprobó en el 86, y un año después se reportaron 16.206 abortos. Y ya en el 2011 se reportaban 110.000, más de 110.000 abortos. O sea que aumentó un 740% desde su legalización. Estamos hablando de que la tasa de natalidad, hermanos, en España es de 400.000 personas al año. Entonces esto quiere decir, si hacemos números, que 1 de cada 4 españoles son abortados por año. El instituto, bueno, estos trastornos cognitivos que les estoy poniendo acá, esto es la fuente del Instituto Guttmacher, que habla hasta de 60 millones de abortos desde su legalización. Vamos a ver un punto buenísimo, que junto con el hermano Álvaro me ayudó un montón en esta parte porque él la maneja increíblemente. Como cuarto punto, el aborto legal, seguro y gratuito. Queremos aborto legal, seguro y gratuito, ¿verdad? Esto es de una conferencia especializada interamericana sobre los derechos humanos, ¿verdad? Esto se hizo aquí en Costa Rica, parte de este tratado de lo que vamos a hablar se aprobó acá en Costa Rica. Y es que primero nos vamos a ir al Código Penal de Costa Rica, ¿verdad? Ahí en la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 21, podemos ver que la vida humana es inviolable, ¿verdad? Si hablamos ya de términos de que se pueda legalizar aquí en Costa Rica o no. En el artículo 21 dice que la vida humana es inviolable. También es una realidad social, pero eso no significa que debamos legalizarlo. Por ejemplo, hermanos, podemos hablar de abortos, de asaltos, de robos, y no por esto debemos decir, es que bueno, como hay tantos robos, mejor legalicémoslos. Como hay tantos asaltos, legalicémoslos, porque es muy común, es lo mismo que les hablaba ahora sobre las drogas. ¿Es legal matar a un ser humano? No, por supuesto que no. Y si nosotros demostramos científicamente a partir de qué momento es un ser humano, ¿es legal hacerlo? No, por supuesto que no. Pero ¿qué pasa? Que como les decía ahora, ya hay incluso inyecciones de hasta 8 millones de dólares aquí en Costa Rica, en la Asociación Demográfica Costarricense, perdón, se me había olvidado el nombre, pero esta es la institución que aquí en Costa Rica, la Asociación Demográfica Costarricense, trata, y ellos son los principales aquí en Costa Rica, de promover el aborto, que como en colectivos, en políticas, son muy poderosos, hermanos, y nosotros creemos que esto solo pasa en las películas, creemos que esto solo pasa en Europa, que solo pasa en Estados Unidos, pero no, hermanos, esto está pasando aquí. Este tipo de corrupción ya está pasando aquí. ¿Y de dónde sabemos que son 8 millones de dólares? Bueno, en los libros financieros de ippf.org podemos ver a dónde se van todos esos dineros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es tan fuerte la parte de tributación que ellos tienen que reportar absolutamente todo. Entonces, parte de ese tributo, de esa ley tributaria, podemos ver estos libros que son completamente públicos, a diferencia de Costa Rica, ¿verdad? En Estados Unidos sí son así. Y ahí, tras un estudio de Pura Vida Costa Rica, que es una institución aquí en Costa Rica sin fines de lucro a favor de la vida, de la cual soy parte, hicimos este estudio, en donde encontramos que ya hasta 8 millones de dólares se les han inyectado a la Asociación Demográfica Costarricense, que son los principales promotores del aborto acá en Costa Rica. Entonces, el niño por nacer está protegido por pactos internacionales en los que Costa Rica tiene rango constitucional. ¿Cuáles son estos? Bueno, el artículo 4 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, o más conocido como el Pacto de San José, en 1969, se firmó acá en San José, Costa Rica, dice que la convención
en este pacto, dice que si se aprueba la legalización del aborto, estaríamos violentando no solamente los derechos humanos, sino nuestra propia constitución. Porque en el artículo 4 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice que se protege el niño incluso 300 días antes de su nacimiento. Estamos hablando que 300 días antes es incluso antes de su concepción. Entonces, hermanos, si se legalizara el aborto en Costa Rica, estaremos pasando por encima de, de nuestra propia constitución pública, ¿verdad? Y es costaría demasiado, para decírselos así en palabras más coloquiales, costaría demasiado que esto llegue a pasar en Costa Rica. Ya se están viendo movimientos a favor de esto, pero es algo que tiene rango constitucional a nivel interamericano. Entonces, esto es muy, muy complicado. Ya podemos ver el caso de Argentina, donde hace poco se aprobó, pero ya hubo una falla contra esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos están dentro del Pacto de San José. Argentina está dentro del Pacto de San José y de otros rangos constitucionales de la Constitución Política de Argentina, donde prohíben el aborto en grandes rasgos, ¿verdad? Y ya unos abogados, ¿verdad? Del Estado Judicial de ellos lo encriptaron, por decirlo así, y pudieron llegar a votar esta decisión. Entonces, hasta el momento están en pausa. La ley no ha pasado en Argentina. El aborto es, bueno, ya vemos la parte legal. Ahora, pretenden basarse en las muertes de las clínicas clandestinas para aplaudir que se legalice el aborto, lo que les comentaba ahorita anteriormente. Aquí en una imagen podemos ver donde dice, es igual de estúpido, y me perdono la palabra, que pretender basarse en las acciones con pirotécnicos en los accidentes, con pirotécnicos para acudir a que se permita la libre fabricación. Entonces, es lo mismo. Estamos hablando de que hay muchos accidentes y por eso es ilegal. Bueno, entonces legalicémoslo. No, hermanos, es que hay que saber cuál es la verdadera realidad que estamos viviendo. Ahora, seguro. En esta parte, hermanos, es muy interesante que hablen de que el aborto puede ser seguro si se hace en una clínica estatal o en una clínica privada, porque vean este dato, Chile, el país, bueno, que hasta hace unos pocos meses era el país más desarrollado a nivel latino, tanto económicamente como en constitución, demostró que sin legalizar el aborto, ojo, sin legalizar el aborto, Chile demostró que en el año 2008 fue el segundo país en América con menor tasa de mortalidad materna, incluso por encima de USA, de Estados Unidos, que tiene legalizado el aborto. Este dato está en la revista chilena de Obstetricia y Ginecología del 2014. Vean que Chile demostró que sin legalizarlo, redujo casi a cero su mortalidad materna. Entonces, vean qué increíble cómo pretender que el aborto es la búsqueda de la salud, porque no lo es, no es seguro, nunca va a ser seguro, porque siempre va a implementar una invasión en el cuerpo de la mujer. Y esto igual lo vamos a ver más adelante, que era para lo que les pedía discreción. Y el aborto es el único procedimiento médico donde entran dos personas a una clínica y solo sale una. Hermanos, aquí no hay nada de seguro, no hay nada de terapéutico, como le quieren decir aquí en Costa Rica, no hay nada de todo eso. En relación con la tasa de natalidad, con los supuestos números de abortos en Costa Rica, estos son supuestos, porque no hay un dato, ¿verdad? Porque en Costa Rica al ser ilegal no hay un dato. Vamos a ver, no hay un dato de abortos clandestinos, porque esto no lo procesa el INEC, que es la institución de censos y estadísticas de Costa Rica, pero sí hay un dato de muertes maternas a causas de abortos. ¿Por qué? Porque esto se da a través de una autopsia, ¿verdad? En relación con la tasa de natalidad por supuestos abortos en Costa Rica, 73.144 según, ¿verdad? Los datos que hay en Wikipedia, por decirlo así, en 2007, y los números de aborto en ese mismo año son 27.000. O sea, estamos hablando, vamos a ver para ponerlo un poquito más entendible, estamos hablando de que hay 73.144 nacimientos en Costa Rica, hubieron en el 2007. Según esta página, ¿verdad? Según la Asociación Demográfica Costarricense dice esto. Y los números de abortos supuestamente en ese mismo año fueron 27.000, ¿verdad? Esto es un número completamente inventado, sacado de la manga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Uruguay, por eso les ponía el ejemplo de ahí, hubieron 9.000 abortos, siendo legal ahí. Entonces, es inaceptable pensar que en Costa Rica pudieron haber 27.000 abortos en un año, donde aquí ni siquiera es legal, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que sea legal o no, igual lo van a seguir haciendo, pero la legalidad lleva a su normalización. Esto quiere decir que supuestamente 22.3 por cada 1.000
datos de natalidad, 13,97 cada 1000 habitantes serían abortados. Esto estamos hablando de un número completamente tonto, sacado de la, no sé, pero completamente ilógico, hermanos. Esto no es para nada cierto y es lo que promueve hoy en día la Asociación Demográfica Costarricense. Está promoviendo que en Costa Rica sean 27,000 abortos por año y por eso hay que legalizarlo. Es un dato completamente falso. Incluso los datos del INEC, que mira, no puse igual esa diapositiva, pero sí se los voy a pasar ahora en la tarde al grupo. Ahí le pido permiso a Weller para que me deje enviarlo. Un screenshot de unos datos que yo personalmente solicité en la página del INEC, que es la Casa de Estadísticas y Censos de Costa Rica, donde habla de la mortalidad materna. Y esta mortalidad materna tiene tres causas. Casos directamente relacionados con la maternidad, indirectamente relacionados y casos, no recuerdo el otro, pero ahorita se los paso. Y el que está relacionado con abortos son casos obstétricos indirectos, ¿verdad? Y esto fue en datos del 2019, y en ese año existe, según la INEC, una muerte materna por causas obstétricas indirectas. Esto quiere decir que de las 10,600 mujeres más o menos que murieron ese año, en el 2019, una mujer murió por un aborto provocado en Costa Rica. Queremos ver y evidenciar con datos reales y oficiales que en Costa Rica se da el aborto clandestino, por supuesto, es una realidad que hay que aceptar, pero no hay muertes maternas por estas causas, o es muy nula, es un 0.0001% de las muertes maternas, porque fueron 10,000 muertes, y que hoy en día las mujeres o los movimientos feministas o proabortistas se preocupan por la salud de la mujer. Bueno, entonces, ¿por qué no se preocupan por esas 1,000 y resto de mujeres que murieron por cáncer de mama? O hay otras, si no me equivoco, ahorita, como les digo, les voy a pasar ese dato que lo tengo ahí, en el del INEC, directamente y oficial, donde habla incluso de más de 1,000 muertes por mujeres por causas relacionadas por enfermedades endocrinas y cardíacas. Eso quiere decir que entonces hay más de 1,000 mujeres que mueren por eso y porque quieren implementar algo que va a ser supuestamente seguro o la búsqueda de la salud por una muerte que se da por una mujer y toda muerte es lamentable, por supuesto, pero por una mujer, por una estadística de una mujer en un año que murió por esto. Como les decía, hermanos, toda muerte es lamentable y toda vida es una bendición, pero debemos a nivel político actuar sobre las mayorías y es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, esta foto es de Marla, Cardamon, una joven de 18 años que murió mientras se sometía a un aborto en un hospital de Pensilvania, Estados Unidos. Y véanlo aquí, hermanos, antes del aborto seguro, completamente sana. Después de un aborto, entre comillas, seguro, murió. ¿Por qué? Porque a ella, en el proceso que le estaban haciendo el aborto, le rasgaron una vena, perdón, que estos datos médicos a veces me cuestan un poco, pero es una vena que pasa en el vientre, se llama arteria intrauterina, si no me equivoco. Le desgarraron la arteria intrauterina y le provocaron una hemorragia interna, y ella murió por causa de esto, un aborto seguro, dicen ellos, ¿verdad? Gratuito, bueno, en una clínica que se llama Comprehensive Women Health Center en Colorado, habla de que un aborto de 18 semanas vale $2,150. Vean ustedes. ¿Qué pasa? Bueno, sí, es una clínica privada, pueden decir algunos. Bueno, si esto se llegara a implementar en Costa Rica, se pagaría o se está proponiendo que se pague con los impuestos de todos los costarricenses. Hay una tesis que se realizó en la escuela de matemática, creo, o la escuela financiera, no recuerdo, de la UCR. Un estudiante hizo una tesis que vieran lo que cuesta encontrarla, ya van a entender por qué, ¿verdad? Donde habla que solo los primeros 3 años, nos costaría 10,000 millones de colones poder mantener el aborto dentro de la caja costarricense del Seguro Social. Entonces no es gratis, nunca va a ser gratuito, ya sea por la caja o ya sea porque lo vayan a pagar por aparte, nunca va a ser gratuito. Esto es una mentira muy grande. Ahora, ¿cuál es la ironía en nuestra actualidad, hermanos? Vean ustedes, esta bacteria sería vida si es encontrada por la ciencia en un planeta como Marte o otro de estos en la Luna, por ejemplo. Esto le llamarían vida y sería aplausos por toda la Tierra. Pero la foto de la derecha no es considerada vida, según los que promueven el aborto.
Vean ustedes las incoherencias de hoy en día, lo que estamos viviendo. Ahora, hay un grupo muy especial, digo yo, que se llaman, así como lo escuchan, Católicas por el Derecho a Decidir. Así como lo escuchan, Católicas por el Derecho a Decidir. Esto es un grupo, entre comillas, católicas, que dicen que ellas tienen el derecho y promueven el derecho al aborto. Están hablando de que ellas son católicas, pero aún así promueven el derecho al aborto. Entonces, perdón hermanos y perdón si hiero susceptibilidades, pero no son católicas. No son católicas y nosotros creemos que el aborto, no, es que yo no apoyo el aborto, es que en esos casos de violación sí, no hermanos. Y vamos a tocar aquí, porque yo creo que, sí, vamos a tocar acá el punto de los casos de violación, hermanos, y lo voy a explicar en menos de un minuto. Es algo sumamente sencillo y lo voy a explicar con un ejemplo. Por ahí me contaron un testimonio de una mujer, de una amiga, de una amiga, dirían por ahí, que ella quedó embarazada con su esposo. Ya estaban casados. Que era completamente atea, no creía, no quería nada con la religión, no creía en Dios, su Dios era el Dios físico, el Dios ciencia, ¿verdad? Y que ella quedó embarazada. Ella tenía 32 años. Ya a esa edad es un poco complicado, no es imposible, para Dios no es nada imposible, pero es un poco complicado por razones de salud un embarazo. Entonces, ella durante muchísimos años trató de quedar embarazada. Cuando logra quedar embarazada, le dicen que su hija trae un padecimiento en el cual sus intestinos no se desarrollaron dentro del cuerpo, sino fuera del vientre de la niña que se estaba desarrollando, era una niña. Entonces los doctores le dijeron acá en Costa Rica que era lo mejor abortarlo, que era lo mejor desistir de esa vida. Ella dijo que no, que ella quería tener a la bebé hasta el último día. Los doctores le dijeron es una vida inviable, usted puede decidir tenerla, pero no va a durar más de 3 horas fuera del vientre materno. Se intentaron, le dijeron que podían intentar varias operaciones y todo, pero que era casi que imposible que la niña se llegara a salvar. Y tristemente, hermanos, el día que nace la niña no duró más de 5 horas. La niña murió pero ella siempre la quiso tener. Entonces podemos decir, bueno, es que pudieron haberla abortado y la verdad es que esa niña no iba a nacer, no, era inviable completamente, correcto, pero todos traemos una misión y este era el testimonio que les quería contar y eso es completamente real. Cuando la niña nace y ella fallece, la mamá le tomó la mano y la niña falleció, ¿verdad? Ella sintió un respiro, el único respiro que dio su hija, ¿verdad? Y ella ahí tuvo una conversión total. Y les estoy hablando de una conversión católica, creyente, que hoy en día es una mujer increíble, que si la conocieran es una persona completamente dedicada a Dios. Ella no pudo tener más hijos, creo que está en un proceso de adopción. Y ella entendió que el significado, la misión que traía esta niña que nació, aunque fueran 5 horas de vida, fue crearle la conversión a su mamá. Vean, hermanos, ella se ganó la salvación completamente, si lo hablamos en esos términos. Esa niña traía esa misión de poder crearle esa conversión a su mamá. Y así pasó. Entonces, como lo vemos aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2272 habla de la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con la pena canónica de excomunión este delito. Quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión en latae sentitae, es decir, de modo que incurre ipso facto en que ella comete, en ella quien comete el delito. Estamos hablando de los doctores, enfermeras, la misma madre y todas las personas que estén involucradas en el aborto. Una excomunión inmediata y completa. Si no estás conforme con la doctrina católica, no eres católica, así de sencillo. Y esto lo tenemos que entender con una verdad absoluta. ¿Qué promovemos los Provida para contrarrestar la cultura del aborto? Bueno, es muy fácil, es cuestión de buscar. A veces decimos, es que no hacen nada, solo quieren tener a que nazcan más niños y los niños de la calle. Bueno, hermanos, les cuento, y yo creo que ya todos lo sabemos, la Iglesia Católica a nivel mundial es la iglesia o es la entidad, por decirlo así, la institución con más ayuda caritativa en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, ¿qué proponemos los Provida para contrarrestar la cultura del aborto? Bueno, proponemos políticas públicas que por un lado desmantelen las clínicas clandestinas y por otro lado generen condiciones dignas para que la mujer se sienta amparada y no decida abortar. ¿Qué estamos hablando también? Que, por ejemplo, se apoye económicamente el INAMU, que se apoye económicamente al PANI, que se les dé una solución
a la corrupción dentro de estas dos entidades, todo este tipo de cosas. Y sí se hace, hermanos, y soy completamente, les puedo dar testimonio, les puedo dar fe de que esto sí se está haciendo en Costa Rica, sí estamos. Hay muchas personas que están en contacto directo con diputados para poder promover estas dos, y ya un par de las que ya se han propuesto han sido por el apoyo del grupo de disidentes universitarios, que es uno de los grupos más grandes, y de Pura Vida Costa Rica, que es otro de los grupos más grandes de ¿cómo se llama? De Provida, jóvenes Providas de aquí de Costa Rica. Entonces, pedimos también una atención prenatal, pedimos que haya publicidad de lo que verdaderamente es el aborto. Si a las productoras de cigarros les obligan a crear publicidad de lo que es verdaderamente fumar, nosotros proponemos que haya publicidad de lo que verdaderamente es un aborto. ¿Por qué? Porque solo hay publicidad de lo que es un aborto en la parte bonita, por decirlo así, que no existe, pero bueno, lo proponen muy bonito. ¿Por qué? Porque si yo ahorita mismo, hermanos, y los reto a hacer esta prueba, si ahorita mismo ustedes van y ponen la imagen que vamos a ver después de esta diapositiva y la publican en Facebook, en Instagram, en alguna de sus redes sociales, no van a pasar ni 20 minutos y los van a censurar. ¿Por qué? Porque es una imagen real de lo que es un aborto, y esto es completamente censurado por las redes sociales. Entonces, queremos publicidad y proponemos publicidad de lo que verdaderamente es un aborto. ¿Para qué? Para que la mujer en su decisión tenga lo que es realmente un aborto y lo que me están proponiendo. Ahora, también proponemos apoyo a la maternidad, prevención psicológica y concientización. Todo esto es lo que proponemos los Provida dentro de la Iglesia Católica. Ahora, vamos a ver algunas imágenes de lo que es realmente un aborto de la verdad. Aquí es cuando a partir de ahorita les recomiendo discreción. No es una broma, son hechos reales, son fotos verdaderas, son datos estudiados por la obstetricia, una doctora obstétrica que es amiga de la Fundación Pura Vida, nos proporcionó esto, el estudio de todo esto, y es una verdad absoluta. Andrés, Sí, dígame. de hecho, ahora que lo mencionas, valga hacer la pausa comercial que puede ser, hay una posibilidad que inclusive YouTube como empresa, ¿verdad? Nos censure el video. Ah, Entonces, sí. igual, ajá, sí, bueno, nosotros vamos a intentar, como lo hemos hecho con todas las clases, de subir el video a nuestro canal de YouTube, especialmente por dos propósitos. Primero, para los hermanos que puedan repasar el tema. Y segundo, para los hermanos que llevan el curso, pero en diferido. Si por alguna razón, bueno, esto en este momento solo lo pueden escuchar ustedes, no los hermanos que están en diferido, luego se lo vamos a comentar. Si por alguna razón YouTube nos censura el video y nos lo bloquea, el video nosotros siempre lo tenemos, solo que tendremos que buscar alguna forma alternativa de hacérselo llegar, pero nada más para que lo sepan. Sí, correcto, correcto. Esto es una posibilidad, yo creo que grande, de que llegue a pasar. Bueno, incluso no sé si conocen a este personaje, Agustín Laje, de Argentina, muy bueno, que él está activista completamente en la cuestión del aborto, internacionalmente se conoce a él, y él hace poquito le censuraron el Instagram, se lo cerraron, su página de Instagram, por justamente esto. ¿Por qué? Porque es algo económico lo que se busca detrás de todo esto. Y yo creo que estamos viendo el tiempo para poder explicarles esta parte económica. Más adelantito se los voy a explicar. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es un crimen. Lo que estamos viendo aquí es la realidad de lo que pasa con el aborto. Aquí estamos viendo una imagen eh, de algo normal, dirían entre comillas los proabortistas, las personas de estos colectivos, que ocurrió para un bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué creen que haya pasado? Vamos a continuar. Aquí hay una vida humana de 10 a 8 semanas. A partir de esta fase, todos los sistemas del organismo ya funcionan. Ya el bebé respira, ya digiere, ya traga y orina. El bebé se agarra de lo que fue puesto en sus manitas. Bueno, en este caso muchas veces se agarran el cordón umbilical, se rascan los ojos, ¿verdad? Todo esto que ya conocemos. Y ya se puede sacar un electrocardiograma de este bebé, de 8 a 10 semanas, les estoy hablando. Él o ella nada en el líquido amniótico, y a partir de esa fase todos los sistemas ya funcionan. Los piecitos, vean ahí en la segunda imagen, están perfectamente desarrollados,
y el cuerpito del bebé ya también está completamente formado. Ahora vamos a ver unas imágenes sobre los métodos del aborto. Hay varios métodos y aquí también es donde les recomiendo un poquito de, de discreción, ¿verdad? Si a algunos no sé, le cuesta un poquito ver estas imágenes, ahí nos pueden escuchar nada más mientras lo vamos explicando. El primer método que les voy a explicar es el método de aspiración. Este método, y es importante esto saberlo, hermanos, es parte del tema y es importante saberlo para saber de qué nos van a hablar, porque después nos pueden venir a decir, no, es que el método de aspiración no pasa nada, el bebé no va a sentir nada, ¿verdad? Y no, realmente sí siente, o sea, sí hay un contacto de dolor. El método de aspiración es una vida humana, esto se da en la vida humana de 10 a 14 semanas, casi el 95% de los abortos en los países son desarrollados de esta forma. En este método el cuerpo del bebé es despedazado y después de que es despedazado, los pedacitos que quedan son aspirados. Después de que pasa esto, la persona que aplica el aborto tiene que desaspirar, por decirlo así, ver los restos de lo que fue aspirado y contarlos. ¿Por qué? Porque si queda algún resto dentro del cuerpo de la mujer, se puede provocar alguna enfermedad, ¿verdad? Que es la mayoría de los casos pasa esto. Vamos a ver acá el segundo. Aborto por envenenamiento con sal. Esta es una vida humana de 19 semanas. Esto se da con una inyección de líquido salado que envenena al bebé, que lo va a tragar, ¿verdad? Lo va a consumir. La piel queda quemada por el elemento cáustico y el bebé sufre más de una hora de una muerte lenta y dolorosa. Vamos a ver el siguiente. Aborto por dilatación y corte. Esta es una vida humana, la que vemos acá, de 7 a 12 semanas. Bueno, esto lo que se hace es un cuchillo quirúrgico en forma de hoz que corta el cuerpo del bebé y es retirado en pedazos. La histerectomía o cesárea, esto que vemos acá es una vida humana de 6 a 7 meses. El bebé es retirado vivo y recibe una inyección para morir después de haber sido retirado vivo. Esto pasa y no es, vamos a ver, dentro de la legalidad del aborto en países donde sí es legal, esto es ilegal completamente, ¿verdad? Todo debería ser, pero bueno. Después, aunque no crean hermanos, se hace este método porque este método, digamos, de envenenamiento, después de que el bebé se saca vivo, se hace porque se utiliza para experimentos o es vendido para industrias de cosméticos, para la fabricación de productos de belleza a base de colágeno y hasta para productos de alimentación. Como les decía, yo conozco un par del estudio periodístico. Por razones de legalidad no puedo contarles en dónde va a salir esta nota, este estudio que están haciendo unas amigas en un medio de comunicación sobre esto. No es un medio de comunicación grande, de una vez les digo, pero cuando lo tenga se los voy a pasar. Pero ella está haciendo un estudio, ella fue a Estados Unidos a hacer un estudio de los productos que se utilizan a partir de bebés abortados para crear productos de alimentación. Ahorita les puedo decir un par que sé que sí son y ya está completamente sí, ya es completamente estudiado y cierto. Uno de ellos es Pepsi y el otro de ellos es Halls. Son los dos que conozco hasta ahorita. Sé que hay un poco más, pero no están completamente acertados. Pero son los que conozco hasta ahorita que se utilizan. No es que se utiliza el bebé, no es que se utiliza la sangre del bebé, no es que se utiliza algo, sino que se utilizan ciertos componentes químicos que por sus células madre, ¿verdad? Es muy rico en esta parte y se pueden crear esos productos. Creo que las células madre se utilizan más en los productos de belleza, como a base de colágeno y otros demás, que ya esto se sabía, que se utilizan las placentas, y eso sí era legal, ¿verdad? Que se utilizaban las placentas para este tipo de cosas, se venden incluso para estudios en universidades, pero ya se está usando esto y para eso es justamente este aborto. ¿Por qué? Porque se necesita que el bebé esté completo y vivo para poderle aprovechar todo esto. Bueno, perdón, pero este anterior es el que a mí más me causa tristeza y dolor. Todos me causan eso, pero este es como el que más yo digo en dónde está la sociedad hoy en día, ¿verdad? Es donde el que más me hace como meditar la maldad que hay hoy en día en la sociedad. Vamos a ver el último, que es la aplicación por forceps. Vean este tamaño del bebé, se da de 7 meses en adelante. La aplicación con forceps es utilizar, bueno, básicamente es unas pinzas que se utilizan para sacar el bebé. Esto es guiado por una ecografía
y el sujeto que aborta, el abortero, sujeta la pierna del bebé con unas pinzas forceps. La pierna del bebé es extraída tirando del forceps, el abortero extrae del canal genital el cuerpo del bebé, excepto la cabeza. El abortero clava unas tijeras después en la región occipital del bebé, después las abre para agrandar el agujero. El abortero introduce un catéter en el agujero que ya le provocó en la cabeza del bebé y a través del cual vacía el cerebro por succión. Finalmente extrae la cabeza y el procedimiento ha terminado. Entonces, hermanos, ya voy a pasar esta imagen para que no la sigamos viendo, pero es completamente frío, es completamente inhumano todo lo que les venía a contar. Yo no quisiera tener que poner estas imágenes, no quisiera nunca tener que hablar sobre esto, pero es una batalla cultural para la vida, hermanos, es una batalla cultural que nosotros como católicos debemos entender. Y bueno, vamos a continuar. Alice Paul, ella es una feminista sufragista. Esto es, así en resumen, las mujeres sufragistas fueron el primer grupo que existió feminista, ¿verdad? Que fueron las que lograron erradicar la no votación femenina, ¿verdad? O que las mujeres no pudieran votar. Y ojo lo que decía ella, el aborto es lo último para buscar, perdón, el aborto es lo último para abusar ilegítimamente de la mujer. El aborto es violarte hasta las entrañas. Esto lo dijo la mujer, por decirlo así, que inventó el feminismo. El feminismo fue inventado por un seminarista católico, pero ella fue la principal promotora en esos años y se llamaban mujeres sufragistas. Y vean lo que decían ellas, o sea, lo que hoy conocemos como feminismo no es ni cerca de lo que quisieron hacer en esos años. Era una búsqueda completamente diferente a lo que se busca, a lo que quieren buscar hoy en día como el mal llamado feminismo. Ahora vean esto muy interesante. Adolf Hitler en el 39 decía, un judío, independientemente de su edad, es claro que es un ser vivo. Ahora bien, no se puede afirmar que sea un ser humano, no hay base científica para ello. Ahora esto es completamente inaceptable. Y vean lo que decía esta mujer en el 2009. Un feto que era es una de las principales promotoras del feminismo en Estados Unidos, y dice un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no puede ser un humano, porque eso no tiene ninguna base científica. Justo lo que decía Adolf Hitler en esos años del Holocausto. Vean ustedes. O sea, estamos hablando de que ya en estos años incluso se cita palabras de esta persona, nazi, para poder fundamentar un aborto. Vean lo que dicen. No hay base científica de que sea un ser humano. Bueno, ya nosotros podemos discutirle a esta señora que sí hay base científica. Ahora, la genética forense era lo que les decía. Dice que el hecho de utilizar el análisis del ADN para identificar personas sigue siendo un razonamiento sencillo. Y esto es lo que decíamos, esta imagen se las puse aquí, porque es lo que decíamos ahora con la genética de una autopsia, ¿verdad? Para poder determinar cuando una mujer muere por un aborto clandestino. Ahora, hablamos de que en la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler mató alrededor de entre 11 y 12 millones de personas judías por discriminación, entre ellos personas paralíticas, personas de religiones que él decía que no se merecían vivir, etcétera. Todos conocemos esta parte. Pero Planned Parenthood, esta señora que vemos aquí, que se llama Margaret Sanger, fue la que lo fundó, ha matado más de 50 millones de personas a través del aborto. Esto, bueno, aquí vemos lo que les decía sobre la Asociación Demográfica Costarricense, es la relación que hay entre la Asociación Demográfica Costarricense y Planned Parenthood por más de 8 millones de dólares. Es una protesta de un sacerdote. Les voy a dejar esta imagen mientras les cuento que la IPPF, que es la International Planned Parenthood Federation, que es mejor conocida como Planned Parenthood, es la multinacional abortista más grande del mundo, que era lo que les contaba ahora. Tienen, y para que ustedes comprendan en números, tienen más de 46,000 clínicas abortistas en todo el mundo. Hermanos, ¿y saben cuántos McDonald's hay en todo el mundo? Menos de 30,000. Imagínense, tienen más clínicas que McDonald's en el mundo.
esta multinacional de aborto se ha encargado de inyectar monumentales sumas de dinero en varios países alrededor del mundo para hacer avanzar normas y leyes políticas y políticas públicas en favor del aborto, y es su principal negocio. Su principal negocio es el aborto. Ahora son investigados, y esto es completamente cierto, lo pueden ir a buscar. Ahora son investigados por el FBI por tráfico de órganos y subasta de fetos, para todo lo que les decía anteriormente. Eso es un negocio multimillonario. ¿Por qué? Porque, bueno, como les decía, también ya están siendo investigados por el FBI por el tráfico de órganos. Están involucrados personajes famosos, Hillary Clinton, creo que incluso Donald Trump en algún punto también estuvo investigado por apoyar esto. Y este señor que se suicidó supuestamente, Epstein, también estuvo involucrado en esto. Y se conocen personas mucho más famosas también que están involucradas con el negocio del tráfico de órganos de bebés abortados. Si dices que eres católico y siquiera crees que el aborto es un derecho, estás completamente equivocado. Y era lo que les contaba anteriormente. Esta señora que vemos acá, Margaret Sanger, que era la fundadora, hay unas frases por ahí de que ella decía, esto fue en el 38, si no me equivoco, fue cuando fundaron esta multinacional. Y una de las frases, ojo, decía así, esa es una frase de ella, Margaret Sanger. Decía, la anticoncepción significa la liberación y el cultivo de los mejores elementos raciales de nuestra sociedad, y la supresión gradual, eliminación y eventual extirpación de las vidas defectuosas, esas malas hierbas humanas que amenazan la floración de las mejores flores de la civilización americana. Miren ustedes, hermanos, lo que decía esta señora, el punto del fundamento, perdón, de la fundación de Planned Parenthood. Después también tenían otro par de frases. Una de ellas dice, el control de la natalidad no es más ni menos que eliminar a los no aptos. Luego otra por ahí que dice, no queremos que corra la voz de que queremos eliminar a la población negra. O sea, este fue el principal objetivo con el nacimiento de Planned Parenthood en esos años. Es una protesta de un sacerdote orando frente a un centro abortivo, y así le trató la policía. Hace 2000 años, hermanos, hace 2000 años el aborto hace que llevemos otro inocente a la cruz. Hace 2000 años pasó esto y hoy en día se vuelve a suceder. Para terminar, nada más quisiera decirles que oren mucho por estos grupos que apoyamos activamente la parte pro vida. Ser pro vida, hermanos, no es solo apoyar el no aborto, sino pro vida es apoyar a las personas sin hogar, ir a donar sangre, apoyar a las personas en los hospitales. Todo esto significa ser pro vida. Y ser pro vida está directamente relacionado con ser católico. Entonces, les dejo esto por ahí. La revista que les quedé viendo del aborto en Francia se llama Infobae. Me lo pueden buscar así en Google, Infobae, 43 años de experiencia que llaman a la reflexión en Francia. Todos estos datos igual, por ahí le digo a Weiler que se los pase por si quieren conseguir todas las páginas de donde yo saqué esto. Ahí se las copio y se las mando, yo las tengo por acá. Y no, hermano, no queda más que reflexionar. Ya entendemos lo que es un aborto, ya entendemos cuál es el principal fundamento de las personas proabortistas, y que detrás de todo eso es un negocio, son poderes económicos y políticos los que llevan a implementar las culturas del aborto, las culturas de la ideología de género dentro de los países. Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero la ideología de género es igual, hermanos, es lo mismo, es una ideología política para un fin abortista. Entonces, todo este tipo de cosas está directamente relacionado. Y como les decía, ya aquí en Costa Rica, más de 8 millones de dólares se han inyectado para los movimientos como la Asociación Demográfica Costarricense. Están en los libros financieros de Planned Parenthood, en ippf.org, ahí lo pueden revisar. Y es una ideología directamente relacionada con el marxismo, ¿verdad? Esto es una ideología completamente tirada a lo comunista, a lo socialista, a la extirpación de los no aptos, decía esta mujer. Y es algo, hermanos, que no nos lleva más que al camino de la cruz, nos lleva
a la iglesia a poder luchar contra todo eso. Entonces, sin nada más por el momento, aquí les dejo las redes sociales que tenemos en Twitter, en Facebook y en YouTube. También recuerden el contacto, ¿verdad? Defensa Católica y nuestro número de teléfono de WhatsApp y Telegram. Y las donaciones. Recuerden que como decía Waller al inicio, las donaciones no son solo monetarias, también con sus oraciones y Dios les bendeciría demasiado con todo esto. Y de verdad es una obra de evangelización que todos hacemos y también muchos de acá son llamados a eso. Entonces, ánimo hermanos, ya conocemos esta triste realidad que es el aborto hoy en día. Entonces, ya tenemos con qué defender el inicio de la vida, ya tenemos, voy a dejar de proyectar, voy a encender la cámara un segundo. Ya tenemos con qué defender el inicio de la vida, ya tenemos con qué defender esta ideología del aborto y saber que somos católicos al decir no al aborto. Entonces, por ahí les dejo, si hay, no sé si vieron algunas dudas por ahí, Wilder. Sí, hubo una, pero de hecho ya entre los mismos hermanos se contestaron. Era que Gaby preguntaba sobre el asunto de vacunas que utilizan células de bebés abortados, pero Okay. Ivania compartía igual por el chat de WhatsApp una nota del boletín de la congregación para, no lo puedo leer ahí, de la Congregación para la Fe Católica, dice. Uh -huh. Pero bueno, ahí quedó el documento, es de 3 páginas por si gustan consultarlo, el tema de las vacunas con respecto a que utilizan células de bebés abortados. Uh -huh. Em, lo otro que te iba a comentar, Andrés, son dos cosas. La primera es, no estoy muy seguro, no me parece recordar si mencionaste, por ejemplo, que la famosa píldora del día siguiente. Ah, sí. Sí, la píldora del día siguiente, si no más tengo entendido, vos sabes el dato mejor que yo, es el equivalente a tomar, creo, no creo que eran 30 o 100 veces una pastilla anticonceptiva de esas que son diarias. Sí, es un porcentaje de 30 a 70% más. De esto, digamos, estas píldoras tienen un componente que se llama levonorgestrel. Esto lo que provoca es justamente la inamplantación del óvulo en el vientre. Y es justamente esto, es una dosis de 30 a 100 veces más de equivalente a tomarse una pastilla de estas anticonceptivas normales. Entonces, sí, Casi, correcto. casi que sería entonces agarrar como 3, me parece que estos vienen en paquetes de 30 días, eh, Sí, de tomarte 3 paquetes de esos en un solo día, exacto, básicamente. exacto. Por ahí también hay otro testimonio, hermanos, de una querida amiga que el día de hoy, bueno, resulta que es también igual muy cristiana, tuvo una conversión increíble, un testimonio muy hermoso. Ella vivía en Estados Unidos, ella se practicó un aborto allá. ¿Qué le dijeron? Que era tomarse una pastillita, nada más. Se tomaba una pastillita y listo, no hay bebé. Y ella fue a una clínica de estos, le dieron la pastilla, se la tomó y pasó más de 5 meses con dolores en el vientre. Tuvo una hemorragia increíble. Ella le tuvieron que, lamentablemente, le tuvieron que extirpar todos sus órganos reproductivos. Hablando de trompas de falopio y todo esto, ella es estéril, ella no puede concebir más. A raíz de esta pastillita que le dijeron que no le iba a hacer nada. En una clínica completamente legal en Estados Unidos y a raíz de esto ella quedó estéril. Tuvo muchos problemas, alrededor de 5 meses de problemas de salud por esta pastillita y es uno de los abortos más comunes en Estados Unidos y en Costa Rica ya se está trayendo una píldora que se llama, se me olvidó el De nombre, hecho, pero es, de hecho creo que ya está la píldora del día después. sí, pero verás que no es la píldora del día después, eso ya la están dando incluso en la caja, pero es una píldora que se llama, ay, no recuerdo el nombre, que es para abortar, o sea, sí la venden como abortiva. En Costa Rica es ilegal, por supuesto, pero se trae ilegalmente y esta fue la que ella se tomó que le provocó esto durante 5 meses. Ok. Y lo otro que te iba a comentar, no sé si vos lo mencionaste en la presentación o si tenés contacto con este otro grupo pro vida que también se llama 40 días por la vida. Ah, sí, sí, 40 días por la vida. Yo lamentablemente este año no he podido ser parte de ellos, pero ellos tienen voy a conseguir el contacto, se los voy a pasar.
Ellos tienen una obra de evangelización hermosa, ¿verdad? Ellos van constantemente fuera de los hospitales, fuera del Ministerio de Salud, ellos hacen 40 días de oración constante y fuera también de la jornada también lo hacen y es hermoso, o sea, la obra de evangelización de ellos es muy grande. Igual les voy a pasar el contacto, sí. También les voy a pasar el contacto de el Infensi, que es el Instituto Femenino de Salud Integral, donde ellos son psicólogas, ellas ayudan a mujeres que hayan pasado por abortos provocados o naturales, ayudan a mujeres que estén pensando en abortar, es igual, la obra de ellos es increíble, entonces también les voy a pasar el contacto del Infensi. Perfecto, Andrés. No sé si algún hermano o hermana tenga alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, sí he visto algunos comentarios como que sí, esto, yo se los advertí, que la clase iba a ser ruda hoy. Dicen que en guerra avisada no muere soldado. Sí, la clase es dura, pero saben que algo que a mí me encanta personalmente de Apologética 2 es que recordemos que San Pedro nos llama a dar razón de nuestra fe, no solo es a creer por creer, sino que es a dar una respuesta razonada. La fe no solamente es sentida, también es razonada. Y precisamente en Apologética 2 eso es lo que buscamos, dar una respuesta razonada de nuestra fe. ¿Por qué la iglesia se opone al aborto? No es solo porque el libro sagrado del cristianismo lo diga, sino porque hay hechos científicos por los cuales se amplía o se apoya más por qué estamos en contra de una práctica como el aborto. No solo porque lo dicen nuestros libros sagrados, sino porque científicamente no es bueno. Pero bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario que tenga algún hermano o hermana? Bueno, yo creo que no. Pero si tuvieran alguna duda, de todas maneras, igual mañana la vamos a estar evacuando. Nada más terminar de decirles, la píldora se llama misoprostol, es lo que se utiliza, es una píldora abortiva, ¿verdad? Obviamente en Costa Rica es ilegal y en muchos países es ilegal. Sí, Gabriela, por ahí veo que tienes la mano levantada. Sí, más que nada es un comentario. Bueno, agradecerte por el tema, demasiado completo y eh, explicado completamente, eh, pero también que ya nos dijiste que nos vas a dar los contactos de las personas, de la gente que hace oración y todo. Igual digamos nosotros como católicos y como cristianos pro vida que somos y debemos ser, pienso también que es importante, además de ser pro vida, ser pro continuar esa vida, ¿verdad? Digamos, ayudarle a esas mamás que deciden luego gestar, llevar su vida pues a término, su bebé a término, su embarazo a término, ayudarles a ellos, a ellas, sobre todo con acompañamiento y todo, pero también con lo material que luego implica, para muchas implica algo duro, ¿verdad? El tener tal vez un bebé que no tienen el apoyo, no sé, de la familia, el marido, o qué sé yo, o la pareja. Entonces, si hay alguna fundación o asociación, porque aquí estuvieron, en María Reina vinieron un tiempo, pero solo una vez los vi, que venían y no sé si es solo una vez al año porque solo una vez los he visto, que vinieron a pedir ese tipo de apoyo, de que si uno quería donar pañales, sinceramente yo ahorita no sé dónde, si uno quisiera apoyar, dar y ayudar, no sé a dónde se puede hacer. Entonces, si, si, si vos sabes, nada más nos indicas. Sí, bueno, muchas gracias también por la disposición. Bueno, principalmente la que conozco, el grupo que conozco que hace esto en gran escala es el Infensi. El Infensi, ellos, como te decía, es el Instituto de Salud Integral a la Mujer. Ellos, su especialidad es esta parte del aborto y el ayuda incluso a mujeres que ya tienen sus bebés y están en deficiencias económicas, sociales y demás. Entonces, a ellos necesitan demasiada ayuda porque hace poco el Banco de Alimentos les rechazó la ayuda bueno, por razones políticas, ¿verdad?
pero ellos necesitan mucha ayuda de alimentos, de pañales, de todo ese tipo de cosas. Entonces igual les voy a pasar el contacto de la directora que se llama Priscila, y les voy a pasar el correo electrónico para que les puedan escribir ahí, y ella agradecida, pero bueno, con todos ustedes y a infinitas gracias también a Dios por esta ayuda. Y sí, ellos necesitan mucha ayuda, entonces a ellos, principalmente el INFENSI, y ellos lo reparten por todo lado. Incluso nos piden ayuda muchas veces a los grupos pro vida para poder repartir estas cosas. Entonces sí, ellos principalmente necesitan demasiada ayuda. Gracias. Ajá, vemos a Adriana y a Lupita. No vi cuál de las dos levantó la mano primero, pero entonces vamos por orden alfabético. Adriana. Sí, hermano, yo nada más quería compartir, hablando todo esto de lo que dijo el profe con respecto a cómo queda una mujer, aunque nadie lo diga o ellas no lo digan, o las personas que hacen estas atrocidades, que lo practican, no lo digan, cómo queda una mujer de impactada de su salud emocional y obviamente física y todo eso posterior a un aborto. En YouTube los invito a ver un video de una mujer, yo no sé, quizás ya algunos lo han visto, que ella se llama María del Himalaya. Es un testimonio bastante fuerte acerca de una mujer que estuvo en estas clínicas donde se practicaban abortos y todo, y ella pues cuenta todo su testimonio, todo su andar en esto. El Señor Dios, en su infinita misericordia, pues dio ese giro, hizo que su vida, como médico lo digo, lo vi en hospitales. Adriana, no sé si me escucha, no sé si seré solo yo, pero se le está o cortando bastante la voz. Ahora sí, no. A ratos sí, a ratos no. No sé si recuerda cómo estábamos con Alvarito las semanas anteriores. Ay, sí. Bueno. Bueno, son parte de las limitaciones que ya en otro momento les he comentado. De ahí dependemos del internet. Y yo no sé dónde estarán ustedes, pero donde yo estoy considerando si salgo en carro o salgo en panga. Bueno, aquí todavía no, pero bueno, más que... Ajá. No, Adriana, se le sigue cortando. Adriana, tal vez lo que vamos a hacer es que si tienes por ahí el video ese de YouTube que nos comenta, lo puedes compartir por el WhatsApp. Tiene... Okay. Voy a dar el enlace por el chat. Ok, listo. Lupita. Hola, ¿me oyen? Sí. Por ahora Hola, sí, no. esperemos que no te pase la de Adriana. No, lo mío, la verdad es que no, ya Andrés indicó, porque yo les iba a hablar de Infensi, que es la que ha venido aquí a María Reina 2 o 3 veces, y ellos ayudan mucho, pero ya él dio toda la información, y muchas gracias por que ya hoy me pude unir de nuevo, porque he pasado varias semanas en que lo oigo, no lo oigo, y así, y ya hoy pude por lo menos oír esta charla que realmente es muy dura, como nos avisaron. Y sí, tenemos que orar mucho por las personas que practican el aborto y por aquellas que están luchando contra el aborto, para que el Señor reine, para que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Y bueno, y muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted, Lupita. ¿Algún otro hermano que tenga alguna duda, pregunta, comentario? Hola, gracias, don Andrés Fallas Flores. Excelente. Vamos a ver, me puse, o sea, estas noticias, estas fotos, todo eso es terrible. Sí conozco a Laje y al compañero Nicolás Márquez, con todas las polémicas que soy seguidor de ellos también. Creo que una de las mayores, digamos, afortunado momento con usted, Andrés, es tener ese contacto para poder integrar y formar parte en una forma directa, y no solo estar uno en las redes sociales denunciando, sino también
ver en qué manera nos podemos poner y doblar rodillas y apoyar a la gente que está en la primera línea de batalla. Yo quisiera formar parte de ese batallón. Por otro lado, lo que escuché hoy me llenó de indignación. Donde dijiste colágeno, empecé a ver a todas las cremas de mi esposa y casi me pongo a llorar, además de lo caro que me ha costado. Y por otro lado, lo de la Pepsi, eso ya les dice la cruz, ¿va? Yo no tomo mucho eso, pero bueno. Entonces me encantaría, no importa, si hay que hacer una dieta, será por, lo acompañamos con los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo, por la vida de estos infantes. Muchísimas gracias, Andrés. No, y gloria a Dios, realmente todos estos conocimientos y todo son solo de Él, ¿verdad? Como les decía, estas gracias son solo gracias a Él. Y de verdad aquí seguimos en la lucha, hermanos. Esto es de todos los días, esto es una lucha constante, cultural. San Pablo decía, ¿verdad? Y en su sabiduría también, la iglesia debe caminar hacia la cruz, porque la iglesia es la esposa de Jesús, y la esposa sigue al esposo, y hacia ahí debemos caminar. Entonces va a ser complicado. También él decía en la carta a los Corintios, con gusto recibiré humillaciones, persecuciones y angustias, pero me basta tu gracia. Entonces, mira, de la mano de Dios, hermanos, y muchísimas gracias. Y de la Santísima Virgen María, al final yo quisiera terminar con lo que la Santísima Virgen decía en Fátima. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Claro, eso no significa que en el medio no tengamos que sufrir, pero al final sabemos que ella triunfará, que su corazón inmaculado triunfará. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Andrés, por cierto, quisiera comprometerte porque en la presentación nos comentaste de un material que va a salir en un medio de comunicación que por ahora no lo puedes divulgar mucho, pero quisiera comprometerte que cuando ya sea legalmente viable compartirlo, que por favor no lo compartas. Sí, correcto. No, yo se los voy a compartir de fijo para que también lo divulguemos. Es de un medio de comunicación pequeño, de unas, parte de ellas son unas amigas que están en su carrera de periodismo terminándolo y están en esto. Entonces sí, apenas yo lo tenga de primera mano se los hago llegar. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna última duda, pregunta, comentario? O si no, pues vamos cerrando. A las 2. Recordarles, ¿verdad?, que tenemos el espacio mañana. Espero no olvidarme, y si me olvido, por favor, que alguien me recuerde, que a veces me pongo a hacer algo en la casa y pierdo el hilo completo del tiempo. Pero mañana tenemos el espacio adicional de 8 a 10 de la mañana. Vamos a ver, tal vez algún hermano o hermana que nos ayude con la oración de cierre. No todos a la vez, solo uno. Amén. Amén. Don Bueno, Giovanni, tal vez si nos ayudas entonces. con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocernos, de poder integrar y formar parte de una familia católica, cristiana, con amor por los hermanos y por los más indefensos. Señor, danos esa fortaleza, ese ánimo, Espíritu Santo. Llega en nosotros, por favor, toda esa valentía para poder levantar la mano por los que no pueden. Gracias, Señor, por este ministerio. Gracias, Señor, porque nos llamas a formar parte en nuestras parroquias para seguir difundiendo la apologética, defender la fe de nuestros ancestros, aquellos que murieron en el circo, que murieron en persecuciones y que siguen muriendo hoy en día, Señor. Ya que nos das la oportunidad de vivir en Costa Rica, Señor, y de levantar nuestra voz, te pedimos humildemente que nos fortalezcas, Señor. Danos una vida llena de mucha fuerza y voluntad para poder seguir en tu camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Ti, Virgencita Santa, Dios te salve, Jarie, que Jaritomen. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, de parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, les damos las gracias por habernos acompañado y les invitamos a que nos acompañen de hoy en 15 días. ¿Por qué? Porque de hoy en 8 días no vamos a tener clase. Esto se debe a que nosotros como formadores también ocupamos recibir nosotros formación. Y como miembros de la Renovación Carismática Católica, el próximo sábado y domingo vamos a estar en formación. Nosotros vamos a estar recibiendo formación y por eso se ha cancelado la clase la clase y los programas de radio en Radio María del próximo fin de semana. Entonces, si el Señor así nos lo permite, nos vamos a estar encontrando en 15 días. Entonces, para que nadie se me pierda, igual les vamos a estar recortando durante la semana por el chat. Sin nada más por qué decir, entonces que tengan todos muy buenas y santas tardes. Nada más les voy a